Veamos cómo está el audio. De acá se nota que hay buena salida. El audio está bueno. Vamos a empezar con la charla de 5 minutos. Buenas noches, Moisés. Todos están preparados y empezamos con la charla de 5 minutos. Gerard Gazón, buenas noches. Jared Gazón. Vamos a empezar con la charla de 5 minutos en la empresa. El fundamento teórico, vamos a hablar sobre el fundamento teórico de los 5 minutos de charla en la empresa. Dice que uno de los medios más eficaces para corregir las prácticas incorrectas y formar una conciencia de prevención de accidentes, tanto en el trabajo como fuera de este, es indudablemente la charla de los 5 minutos. Son varios los factores que dan a la charla de los 5 minutos un valor incalculable. ¿Cuáles son esos factores? Que la charla de 5 minutos es breve, tiene temas concretos, tiene que ser de un estilo sencillo y directo, tiene que haber participación. Dice, son 4 los factores que se deben tomar en cuenta para una charla. ¿Cuáles son esos 4 factores? Primero, utilización de las charlas. Kimber, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Los 4 factores que se deben tomar en cuenta para una charla son los siguientes. Primero, utilización de la charla. ¿Cuál va a ser su finalidad? Segundo, el lugar. Tercero, horario y duración. Y cuarto, la preparación. En el primer caso, utilización de la charla. Las charlas deben adaptarse a las necesidades, conveniencias y prioridades del ambiente de trabajo en particular y de los trabajadores. La elección del tema tiene estrecha relación con la utilización de la charla. La elección, enseguida vamos a ver cómo se elige el tema, qué cosas se pueden elegir, qué temas, ¿no? 2, el lugar. El lugar debe ser siempre el mismo y estar en lo posible debidamente ordenado y limpio. Adecuarse a las condiciones de la empresa, pero no siempre sucede eso. Como están viendo en la fotografía, a veces se da en ese tipo de situación. Es necesario que no haga calor ni mucho frío, que no haga ruidos y otro tipo de interferencias. Sería lo ideal, ¿no? El ambiente debe ser lo más agradable y cómodo posible, adecuarse a las condiciones del momento. Eso sería lo ideal. Debe proveerse de asientos o bancos para que los trabajadores se sientan cómodos. La comodidad de los trabajadores debe tomarse muy en serio. Si no están cómodos, no podrán captar y aprovechar adecuadamente el mensaje que se comunica y empezarán a predisponerse negativamente hacia las charlas de 5 minutos. Horario y duración. Tan importante como el lugar donde se den las charlas es el horario y el día que se dedique a las mismas, ¿no? La hora para una charla debe ser lo más adecuado para todos. No debe darse una charla, por ejemplo, 10 minutos antes de ir al almuerzo o poco antes de salir, de la hora de salir, ¿no? No son los momentos más oportunos para lograr que los trabajadores presten la debida atención. Si no, ya estarían pensando en otra cosa, es imposible. Generalmente se lo hace a la hora de ingreso. Ese es, ¿no? Es en su totalidad, casi es a la hora de ingreso. Muchas empresas lo hacen todos los días y otras empresas lo hacen 3 veces a la semana, pero hay empresas que lo hacen 1 vez a la semana. Las charlas deben ser breves. La brevedad de las charlas de prevención de accidentes es una característica por las cuales son un vehículo tan eficaz para comunicar mensajes prácticos. Es recomendable que no excedan los 30 minutos. No obstante, su duración, aunque breve, debe ser flexible, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, acá en
en una charla que se estaba dando y se alargó, las personas empiezan a predisponerse, ¿no? Entonces ya se sentía cansado y, bueno, fue a tomar una comodidad. La preparación de la charla de 5 minutos es sumamente importante para lograr comunicar efectivamente el mensaje que se propone. Entonces hay que seleccionar el tema, ¿no? Se debe obedecer, la selección del tema debe obedecer a una necesidad, nunca debe elegirse al azar, o sea, hoy a ver qué tema podemos dar, no, sino a la necesidad que se tenga, ¿no? Los temas deben estudiarse detenidamente y elegir el más apropiado de acuerdo con las circunstancias exigentes, ¿no? Tiene una estrecha relación con la utilización de las charlas. O sea, por decir de que se va a trabajar bastante en altura, entonces una capacitación en altura sería muy interesante hablar, ¿no? Sobre eh, el uso del arnés. La elección del tema se puede utilizar de acuerdo a los siguientes temas de interés. Una orientación, ¿no? Seguridad industrial, medio ambiente, salud ocupacional, higiene industrial, ética profesional, relaciones humanas y algunos otros de interés de los trabajadores. También se puede poner, digamos, en evidencia peligros potenciales y recurrentes, anomalías, desvíos, ¿no? Cuando ha habido un incidente sin daño y un accidente con daño es lección aprendida. El estudio del material. Hay que familiarizarse con los conceptos, conocer los objetivos del mensaje y determinar la forma de comunicar el mensaje lo más claro y directamente posible. Nunca es recomendable aprender las charlas de memoria. Lo que sí es recomendable es preparar algunas notas que delineen los puntos más importantes de modo que no se olviden de mencionarlos. Entonces, ya les he explicado que las teorías del aprendizaje existen de varias maneras se aprende, entonces habría que ver, digamos, de qué manera poder llegar hacia la persona que va a recibir el mensaje, ¿no? La persona que lo va a dar el mensaje tiene que tener claro, o sea, en una capacitación, cuáles son este tipo de teorías de aprendizaje, cómo las personas aprenden, ¿no? ¿Qué métodos de enseñanza hay? Por ejemplo, estos métodos lógicos. Estos métodos lógicos son métodos de racionamiento, o sea, es como decir, entra con fuerza. No vas a poder aprender a sumar a no ser de que tú mismo lo hagas, o sea, te pase la experiencia, diríamos, ¿no? O sea, no escuchándolo vas a aprender. Entonces, algo así va, más o menos. Son los métodos lógicos, son que te fuerzan a poder entender, pero ese entendimiento sí te queda. En cambio, hay otros, los métodos didácticos son los métodos en los cuales, digamos, se le da a la persona de la manera más comprensible, ¿no? El mensaje. Pero hay que ver que las características de este mensaje sean tan buenas que llegue a la persona a impactar y haga de que ese mensaje quede, ¿no? Entonces, tenemos una clasificación de medios didácticos, ¿no? Según el órgano sensorial al que se dirige. El 10% de lo que se aprende dice que es leyendo, el 20% de lo que se aprende es escuchando, el 30% de lo que se aprende es viendo, el 50% de lo que se aprende es viendo y oyendo, el 70% de lo que se aprende es oyendo y luego discutiendo, y el 90% de lo que se aprende es oyendo y luego realizándolo. Según el grado de retención, las personas que solamente escuchan, después de 3 horas, 70% recuerdan, ¿no? Después de 3 días, 10%. Si ven, el 72% recuerdan después de 3 horas y un 20% después de 3 días. Si ven y escuchan y ven, lo están mirando, entonces después de 3 horas recuerda un 82% y después de 3 días un 65%. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esta parte también para las charlas de 5 minutos. Bueno, ese sería el fundamento, digamos, de lo que viene a ser una charla de 5 minutos. Brevemente se ha explicado cuál es el concepto, cuáles son las características, cómo se puede elegir el tema y cómo se puede delinear una charla de 5 minutos de acuerdo a lo que hemos podido exponer. Espero que les haya gustado. ¿Algún comentario?
Bueno, entonces la charla de 5 minutos ha estado bastante comprensible. Vamos a empezar con la capacitación. AWSD 14.4. Especificación para uniones soldadas en maquinaria y equipo de movimiento de tierra. Esta norma, no es una especificación de norma. Esta especificación para uniones soldadas de maquinaria y equipo tiene el siguiente contenido, ¿no? Su alcance, sus referencias normativas, definiciones, clasificación de uniones soldadas, diseño de uniones soldadas, fabricación, calificación, inspección, reparación, tratamientos post soldadura. Pero hay un detalle. Vamos a ver dentro de su alcance cómo se limita la norma. Entonces, todo lo que se ve, digamos, es una copia, viene a ser lo que más le interesa para esta especificación del AWS de 1.1. O sea, lo que más le interesa, lo que se aplica para este campo, diríamos, ¿no? Entonces, eso es lo que llega esta especificación a recoger de la norma AWSD 1.1 que hemos estado viendo el día de ayer y anteayer. Ayer terminamos de ver. Entonces dice, dentro de su alcance, para entenderla la norma, dice, establece la clasificación de uniones soldadas de acero al carbono y de baja aleación para su uso en el diseño o fabricación de maquinaria y equipos sujetos a cargas estáticas y dinámicas. La especificación no tiene la intención de dictar la determinación de cargas, asunciones de diseño, factores de seguridad o métodos de cálculo. Estos son las responsabilidades de ingeniería de diseño. O sea, no tiene esa finalidad, ¿no? Está, ¿no? Disponible ahí, pero no tiene esa finalidad. O sea, no, como diríamos, la utiliza. La intención de este documento, entonces, es de establecer lo siguiente, ¿no? El efecto de la geometría y de la unión soldada, las prácticas de soldadura y el control de calidad sobre los niveles de esfuerzo permisible. Nada más. O sea, esa es la intención de esta especificación, de este documento. Lo que estamos viendo acá, lo que nos está indicando, la especificación dice, solamente es de establecer el efecto de la geometría de la unión soldada, las prácticas de soldadura y el control de calidad sobre los niveles de esfuerzos permisibles. Provee prácticas para poder, dice, ser empleadas para la calificación y examen de uniones soldadas, usadas en la fabricación de maquinaria y equipo. O sea, todo recopilado, como les digo, del AWS de 1.1. No es la intención, dice, de esta especificación la de restringir el uso de otros métodos y procedimientos probados que logran resultados aceptables y que se han acordado por escrito entre el comprador y el fabricante. Igual que una norma, también tiene sus referencias normativas esta especificación. Es una norma, pero es una especificación directamente, como diríamos, es una norma especializada en este campo de maquinaria y equipo, ¿no? En uniones soldadas para maquinaria y equipo. Entonces tiene pues también una gran lista de normas. Nosotros, o sea, como referencia, ya hemos visto estas normas, hemos nombrado, si nosotros los vemos, por ejemplo, es el AWS A2.4, que son símbolos estándar, ¿no? De arco, y hemos visto, hemos hecho el AWS A3.0, términos y definiciones estándar para soldadura. El A5.01, guías para la procura de metales de aporte. El A5.5, especificación de electrodos. Miren, todos los materiales de aporte que hemos estado describiendo acá están, ¿no? Los materiales de aporte, ahí están escritos. Y varias de estas normas también se les ha pasado, ¿no? Y ahí lo está describiendo. Especificación de procedimiento para calificación de desempeño del soldador. Tenemos, por ejemplo, acá el B4, AWS B4, les he pasado el día de ayer, métodos estándar para pruebas mecánicas de soldadura, ¿no? Para calificación de soldadores tiene y de inspectores de soldadura también, ¿no? Toma referencia a normas. Varios códigos, como vemos el ASME 9, hace referencia a la ASME 8, también hace referencia.
el ASTM A6, el A307, el A435, aceros. Estos serían ya aceros, ¿no? O procedimientos, métodos de prueba, y los aceros también a ese tema que le interesa. Métodos de radiografía, de ultrasonido, de líquidos penetrantes, ensayos con partículas magnéticas. Bueno, todos esos ensayos están acá con el ASTM que se va a hacer. En cuanto, digamos, a la calificación y certificación para pruebas no destructivas, también ahí están las normas que utiliza la Asociación Canadiense de Normas, certificación de inspectores de soldadura. Ayer creo que hablamos algo sobre esta norma, también ahí está, la toma en cuenta. Para esfuerzos de edificios, esta norma dice seguramente en perfiles, ¿no? Entonces también toma la norma. De seguridad también indica qué normas, incluso acá hay hasta de gases comprimidos, contenedores, la P1 nombra otras prácticas recomendadas para la preparación de soldadura y cortes de contenedores y de tubería. Entonces hay varias prácticas, varios documentos de seguridad que nombran. Definiciones. En las definiciones igual lo mismo, como estábamos hablando ayer en la norma AD13 o la AD11, las normas vienen de esta misma norma AWS, ¿no? La A3.0, soldadura estándar, términos y definiciones. Entonces ahí se puede ver, acá la norma recoge los términos que más los va a utilizar, ¿no? Soldadura de ranura, soldadura de filete, soldadura de tapón y ranura, esfuerzo máximo permisible. Aquí, por ejemplo, hay una cosa que hay que entender, dice, se sugiere que el factor de seguridad no sea menor de 4 en la parte de esfuerzos máximos permisibles. Imagínense, o sea, es un factor de seguridad alto, ¿no? ¿Por qué? Si se fijan, en esta maquinaria recibe, pues, al recibir carga, recibe, pues, bastante fuerza, ¿no? Golpe. No sé si me entienden. Alguna vez, si alguien ha visto cargar solamente una volqueta, digamos, con piedras, imagínense esta monstruosidad, ¿no? O sea, que es un equipo bastante grande. Entonces, las piedras que caen encima de la tolva, que tiene que resistir, son bastante fuertes, ¿no? Y acá dice, se sugiere que el factor de seguridad no sea menor a 4. Habla sobre estructuras o sea, describe, ¿no? Las soldaduras de estructuras principales, estructuras de ruta cargada redundantes, rango de esfuerzo, soldaduras secundarias. Entonces llega a definir todos estos conceptos, lo que viene a ser esta sección de definición. Acá está la clave. Esta es una clave, esta es una variante. Clasificación de uniones soldadas. Acá le ponemos un poco de interés porque entendemos esto y vamos a entender toda la norma casi. Dice, clasificación de uniones soldadas. Se dividen en las siguientes 6 clasificaciones. O sea, las uniones soldadas, la especificación AWSD 14.4 los clasifica en 6. Clase 1. Dice, es una unión a tope de penetración completa de la junta, soldada de ambos lados, con la raíz del primer lado picada o estriada y esmerilada hasta metal sólido. O sea que cuando se llega a soldar por este otro lado, la primera cara dice, por el otro lado hay que meterle mola hasta que quede metal sólido. O sea, bastante o sea, un color metálico en todo lado, nada, bastante limpio, ¿no? Y los refuerzos esmerilados y mecanizados al ras con la dirección o remoción paralela al esfuerzo principal. Entonces, acá podemos ver de que esta unión es una unión a tope donde no se admite sobremonta, es al ras. Y para eso hay que hacerlo de una manera, el esmerilado especial que está indicando. Más adelante vamos a volver a hablar sobre este esmerilado especial. Pero ¿qué es lo que dice, no? Y los esfuerzos esmerilados y mecanizados al ras con la dirección de remoción paralela al esfuerzo principal. Estos son los esfuerzos. A ver, veremos este gráfico. Estos son los esfuerzos. Si es que sería, o sea, está llegando a ser este
este desbaste, cosa que no le va a ocasionar que sea, digamos, una línea de concentración de tensiones, ¿no? El sentido que va a dejar el esmerilado, ¿no? O sea, los hilos que va a dejar. Esto vamos a volverlo a ver más adelante. Entonces, esta es una unión clase 1. La unión clase 2, aquí dice, es una unión con penetración completa también, a tope T o unión de esquina. Ya ha ampliado el rango. La número 1 es a tope solamente, ¿no? La número 2 es a tope T o unión de esquina soldada, dice, de ambos lados con la raíz del primer lado picado, estriado y esmerilado hasta el metal sólido antes de depositar el segundo lado. Aquí ya no te habla, ya no te dice, sácala sobre monta. Entonces, como podemos ver, estos tres tipos de uniones son considerados clase 2. La clase 3 es una unión de penetración completa a tope, T, o unión de esquina soldada de ambos lados o en un lado usando tiras de respaldo que no son retirados después del soldado, como estamos viendo acá. Le están poniendo un backing, ¿no? Tiras de refuerzo, lo que sería el backing que hemos llamado. Ahí está, le están poniendo y eso no se va a retirar. Entonces, este grupo se considera clase 3. La clase 4 es una unión de penetración completa a tope, T, o unión de esquina soldada, dice, de un lado sin el uso de respaldo. Una penetración parcial también a tope, T, o unión de esquina soldada de ambos lados o una a solape chaflante o unión de esquina soldada en ambos lados. Como estamos viendo, este grupo es considerado el grupo clase 4. Acá tenemos una unión a tope donde tenemos raíz y tenemos refuerzo, ¿no? Sobremonte. Acá lo propio, una unión en T tiene un bisel en medio B y tiene una penetración completa con raíz. Lo propio acá en la esquina, si podemos ver, es un bisel en medio B que tiene una penetración completa y se ha soldado de un solo lado. Acá vemos partes, o sea, una profundidad, o sea, no es una penetración completa, pero también está dentro de este grupo. Y acá la unión solapada, ¿no? En ambos lados, la de T también en ambos lados y la de esquina en ambas, con deposición de filetes. Entonces, a este grupo se lo considera el grupo clase 4. Esta es una unión de cañería, o estoy equivocado. A ver, sáquenme la duda ustedes. Esta es una unión de cañería, una unión a tope, ¿no? Clase 5. Clase 5 es una penetración parcial en uniones a tope T o unión de esquinas soldadas en un lado. Una soldadura en ángulo a tope o ranura T o unión de esquina soldada en un lado. Ahí está. Miren. A tope, no es penetración completa. En ángulo, en T, tampoco penetración completa. En esquina, tampoco penetración completa de un solo lado. De un solo lado, un filete en la unión traslapada, en la unión T también, y en la de esquina puede ser en dos formas, como estamos viendo, de dos maneras. Y luego la unión de tapón, como vemos acá, soldado a traslape, también con los bordes redondeados, como estamos viendo, y de un solo lado. Este sería el grupo 5. Y el grupo 6, dice, es una unión a tope, esquina o en ángulo, borde o tapón hecha sin una preparación especial de la unión. Es una unión soldada de importancia secundaria, no sujeta a una carga dinámica. Una soldadura de importancia secundaria con respecto a su resistencia. Entonces, miren cómo está soldado. Entonces, no va a recibir cargas. Yo pienso que podría ser carcasa, no sé, una tapa, algo así, digamos, de que no va a recibir importancia y la norma te dice, puedes utilizar esto, ¿no? O sea, es aceptable.
Entonces vemos las 6 clases, ¿no? Muy interesante. Clase 1, como lo estamos viendo, unión a tope solamente y sin sobremonta. La clase 2, de ambos lados, se deja sobremonta. La clase 3, de ambos lados, y se puede dejar también con backing, ¿no es cierto? De un lado con backing y se lo puede dejar el backing ahí. Clase 4, unión a tope, AT, en esquina, con poca penetración, o sea, penetración parcial, unión solapada. Entonces, este grupo, clase 4. Clase 5, podemos ver ahí el grupo, tapón, solape, a tope, en T, en esquina. Y finalmente, clase 6, que indica que es una soldadura completamente secundaria y que no va a recibir carga alguna. ¿Algún comentario? Para muchos estoy seguro que es una novedad. No es muy común estar trabajando con estas normas, ¿no? O otros están trabajando, pero no han llegado a tener una capacitación en esta norma y recién están viendo esta clasificación de uniones soldadas de acuerdo a la norma, la especificación, y que tiene 6 clases. O sea, las 6 clases es la base, ¿no es cierto? O sea, es completamente diferente a lo que hemos visto, a lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Tienen algún comentario? A ver, algún comentario, vean. Si es que alguna vez han utilizado, veían de qué era esta clasificación. Igual que en las otras normas, o sea, con la norma D11, también hace ese análisis, ¿no? De las tensiones de fatiga, de acuerdo al esfuerzo que estás realizando, pero en este caso solamente ya es más puntual, diríamos, ya es más específico, ya más especializado para lo que está orientando la especificación. Entonces, nosotros cuando veíamos el D11, esto lo hemos visto en una tabla, ¿no es cierto? Con bastante teoría, bien categorizado. Acá lo está nombrando. Entonces, este tipo de situación para el esfuerzo por fatiga que pueda tener. Entonces, no nombra como en su totalidad, como lo hemos visto anteayer, ¿no? Esta parte. No han hecho ningún comentario, han quedado tranquilos. Es que todavía no se está entendiendo. Vamos a ver, para un poquito ubicarnos, veamos una práctica, a ver, algo que nos lleve al lugar donde estamos queriendo aterrizar. Veamos una aplicación, la veamos. Luis Vargas, por chat, por favor, Luis Vargas, o quiere conversar, quiere hacer la pregunta. Acá hay un chat que dice un comentario. Sorprendido más que nada, dice Wilber Zúñiga. Ah, ya, estamos bien. Le haremos una aplicación para que le pongamos mucho más interés, ¿ya? O sea, sea más interesante. Esta es una aplicación. Se llama Inspección y Reparación de Tolvas. Con esto yo creo que nos vamos a introducir más en el campo, ¿sí? Vamos a entrar como práctica ya. Inspección y reparación de tolvas. Vamos a ver de acuerdo al ASME AWS D14.4. Camión minero, inspección preocupacional. Este es un camión minero. Entonces acá les voy a dar una pequeña pauta cómo se hace una inspección, ¿no? Lo que tiene que hacerse el chofer antes de subir el conductor, antes de entrar al camión, es vernos, recibir el equipo, y en eso también se le hace una pequeña inspección. Y esta inspección consiste en que se dé una vuelta y pueda tener una inspección detallada alrededor de la máquina, dice, antes de subirse. Haga un círculo completo yendo de la izquierda hacia la izquierda de la máquina, mire alrededor, debajo de la máquina, inspeccione el estado de todos los componentes principales, verifique todas las conexiones de engrase, vea si hay alguna de las siguientes discrepancias.
Si hay daños en la caja, pernos flojos, acumulación de basura, fugas de aceites, refrigerante o combustible, piezas rotas, desgastadas, grietas en el bastidor, esas cosas tendría que verse, ¿no? ¿Cómo se hace esta inspección? Más o menos de la siguiente manera. Los puntos de inspección alrededor de la máquina más o menos giran en lo siguiente. Pónganle atención. Primero, la luz de advertencia, ¿no? Segundo, controles a nivel del suelo, ver cómo están los controles. Tercero, las escalerillas, ¿no? Porque las escaleras son, o sea, es principal, porque si no, no puedes subir, no puedes acceder a la movilidad. El motor, ¿cómo se lo ve? Neumáticos, hemos dicho empezando por la izquierda, entonces por el neumático izquierdo. Ver el cilindro izquierdo de la dirección tirante, dirección, cilindro de la suspensión trasera. Ver el tren de fuerza, o sea, la conexión que tiene, el tanque de combustible, el cilindro en el levantamiento izquierdo, este cilindro, ¿no? O sea, hidráulico. Bastidor y caja, ver acá por acá, que acá se puede ver fisuras, golpes, ese tipo de situaciones, ¿no? Neumáticos traseros, ya que estás yendo por ahí, estás dando la vuelta, los neumáticos traseros. En eso ves el eje trasero, el cilindro de levantamiento derecho, el cilindro, el otro de acá, el tanque hidráulico, el cilindro derecho de la dirección, tirante de dirección y el cilindro de la suspensión delantera, neumático delantero derecho, tanque primario de aire, tanque hidráulico de la dirección, depósito de lubricación automático y el radiador. Eso lo hace el conductor para recibir la unidad. Acá las personas que inspeccionan, el inspector, aprovecha el tiempo muerto de la máquina. ¿Cuál es el tiempo muerto de la máquina? El tiempo muerto de la máquina es cuando el conductor está almorzando, está sirviendo, o sea, en media hora que tiene. Ahí es el inspector que hace una inspección mucho más profunda y a quien el conductor conversa e indica qué es lo que se tiene. Acá, por ejemplo, se va a hacer, vean cómo es el estado de estas tolvas. Se puede ver de que tiene algún deterioro, ¿no? Pero no es tan alarmante como otros que se va a ver. Estos deterioros acá los he marcado, ¿no? Como se puede ver más de cerca, hay un desgaste de la chapa antifricción. Acá hay una pregunta, dices, similar a un checklist, algo así más o menos, similar a un checklist. Miren, entonces uno en esta tolva, estas basuras, todo lo que queda es bastante duro, parece concreto, parece cemento. Entonces, para hacer una limpieza más a fondo, utilizan este tipo de neumático, de esta herramienta, ¿no? Vamos a ver enseguida el material, estos materiales, vamos a ver enseguida, no se adelanten todavía, vamos a hablar todo de estos materiales, un poquito más adelante, por favor. ¿Quién está preguntando? Es Natalia Carpio. Natalia, un poquito más adelante, por favor. Bueno, miren, hay que limpiar con o sea, lo que queda, esta tierra queda bastante dura, ¿no? Se limpia con estos equipos de accionamiento neumático. Entonces sí puede quedar de esta manera, ya se tiene bastante limpio, ¿no? Celinda, ¿tiene alguna? Bueno, entonces vamos a ver el nombre de todos estos materiales que en este momento parecerían que son uno solo y no es así, no es el mismo material. Esta es otra tolva, como se puede ver, mucho más dañada. Le vamos a hacer una vista, un acercamiento. Como podemos ver, sus terminaciones de la tolva en la parte superior son cilíndricas y fíjense cómo está, en qué condiciones. Están completamente
circulares, mejor dicho. ¿Cada cuánto tiempo se hace un mantenimiento completo a una tolva? Cáceres habla. No, no hay, vamos a ver que no es es con horas de trabajo, acá no es cada, o sea, estos equipos no trabajan las 24 horas del día. Entonces, directamente tienen su tiempo de vida, ¿no? Entonces son con horas, o sea, no pueden quedarse parados. Cuando uno de estos equipos tiene una emergencia, se hace una parada, o sea, hay grupos especiales que van a trabajar, o sea, las 24 horas del día, se entra con turnos, o sea, no se puede dejar de decir en este tipo de equipos, mañana lo arreglaremos, no, es al momento, ¿no? O sea, es otro tipo de situación. Vamos a verlo eso, por favor, sigamos, si no, no va a haber tiempo para poder acabar, ¿sí? Bueno, ahí están, fíjense, miren, estas partes bastante dañadas, ¿no? De esta tolva. Vamos a ver otras, acá tenemos más daño todavía. Podemos acercarnos, miren el daño, ¿no? Bastante daño. Esta es otra tolva, vamos a verlo. A esta instalación se lo llama el truck shop. El truck shop es porque es grande, ¿no? O sea, como dinosaurio o algo así, más o menos. Fíjense, ya en esta parte, fíjense, en este sector, miren la grieta. Entonces, para ver. Ahora, de la parte de atrás, una mirada, fíjense en qué condiciones. Acá podemos ver incluso que le falta material. A ver, nos acercaremos. Aquí le falta ya material, se cayó. Fíjense, el borde también, esto cayó. Al menos es eso lo que puedo ver. Nos acercaremos más, a ver, veremos más los daños. Los daños son bastante fuertes, ¿sí? Acá podemos verlo mucho más todavía. Estos daños. Acá en la parte superior, en la parte de arriba de la tolva, en la visera que tiene, fíjense. Acá se ve de que le falta el material, como les decía, ya se cayó esta parte que tenía. A ver, veamos en video. A ver, ¿cómo se ve en video? El daño acá, ¿no? En toda esta parte de acabado redondo que tiene el borde. Es que las piedras que caen, ¿no? Lo va gastando y lo va dañando poco a poco, ¿no? Cada cargada. Estos son golpes de piedras, ¿no? Cae la carga. Ahí está, se puede ver de que falta este material, ¿no? Se ha caído el material, se ha desprendido la soldadura de ojal que tenían ahí. O sea, directamente ustedes ya están viendo acá cómo se está haciendo la inspección. A esto yo le llamo la práctica indirecta. Entonces, a veces mostrando este tipo de situación, uno también ya no explica, ya no hace muchos acá podemos ver, miren las soldaduras de tapón. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo se repara una tolva. Ahí está, le falta acá un pedazo se cayó. Es eso lo que se evidencia. A ver, veamos, sigamos. Entonces, hemos visto inspección nada más, hemos empezado a ver. Ahora veamos lo que se va a reparar, ¿no? Esta tolva está en condiciones mucho más lamentables. Como podemos ver, miren las condiciones, tremendamente. Ya se está empezando a hacer reparaciones. Le daremos una mirada. A ver. Ahí está. Muy bien. Si vemos en la parte, digamos, lateral de la tolva,
lo que se ha encontrado es esto, ¿no? Bastantes fisuras. Condición, bueno, del trabajo, ¿no? Del trabajo al que está sometido. Podemos ver un daño en cuanto a fisuras y también desgaste, ¿no? Las dos fotografías de arriba son los golpes que ha recibido, la carga, el peso, ¿no? Estos serían cíclicamente, ¿no? Ahí está, no es estáticamente cargado, sino dinámicamente cargados, así con golpe, pum, pum, las piedras que les cae, y al descargar, ¿no? Al descargar el desgaste, o sea, el desgaste que se tiene, ¿no? La abrasión de la carga. Fíjense cómo las condiciones en las que está esta unidad, digamos, después de haber trabajado bastante, ¿no? Lo que se hacen es retirar el material que ya el espesor está, diríamos, en condiciones ya no aceptables, ¿no? Acá podemos ver soldaduras de tapón, miren, que ya están también llegando a su fin, como estamos viendo, acá ya se puede ver unos espacios, ¿sí? Acá se hace cortes, ¿no? De los lugares que ya habían sido en algún momento reparados y de nuevo se gastaron. Hay que hacer cortes de los materiales, como estamos viendo, ¿no? Cortes de los materiales para reemplazar. E incluso el mismo bastidor hasta a veces está dañado, como vemos en las fotografías de abajo. Acá veamos, nos acercaremos. En la parte de arriba. Entonces se hace corte y si hay daños en los bastidores, también se repara, ¿no? Se hace la reparación, los cambios de material, ¿no? Y en la parte de abajo, en el chasis, diríamos, en esa parte, fíjense, también se hace reparaciones, se hace cambio de acuerdo al daño que tiene. En este caso, se está poniéndose nuevos, fíjense, para poder, para los ejes, ¿no? Para su accionamiento de la tolva. Aquí está lo que están preguntando, ¿no? Aquí está. Tenemos acá dos tipos de materiales en el fondo. Este es el Hardox 500. El Hardox 500 es bastante duro. Tengo entendido de que este del fondo es de 350. La parte de arriba es lo que menos se desgasta, diríamos, esta parte. Entonces, por eso le ponen un material de menos precio en ese sector. Fíjense, le hacen la soldadura de tapón, ¿no? De acuerdo a estos esquemas para que pueda entrar, se optimice digamos, la utilización de la chapa, porque un pedazo de esta chapa vale dinero, ¿no? No es cualquier material. Ahora, en los lugares de mayor desgaste, o sea, que tienen, que sufren más, como es la parte de la cola de la tolva, se pone este material. Este es un material bimetálico. Alguien ya había comentado algo, ¿no? Este es un material bimetálico, o sea, es como, tiene dos metales, la parte de la base, que es un material dúctil, soldable, y la parte de arriba es carburo de tungsteno, bastante duro. Les comento que yo les solicité un pedazo, ¿no? Para tener un recuerdo, o sea, para mostrar en alguna capacitación. A veces las personas son curiosas y dicen que queremos verlo. Entonces, la parte blanda sí se cortó con amoladora, con disco de corte, ¿no? Pero el carburo de tungsteno, olvídense, ¿no? Eso se tuvo que cortar de un golpe, o sea, no se tuvo que cortar, sino se tuvo que romper. Así, ¿no? Se rompió un golpe. Y se rompe como el vidrio, yo les comento, ¿no? Entonces, lo que estaba pegado, sí, digamos, quedó, pero salió unas astillas así, ¿no? Como vidrio quedó, ¿no? Ese pedazo, al traerlo por vía aérea, les comento que les llamó muchísimo la atención a las personas, a los que hacen control de droga, ¿no? Porque en la radiografía salió completamente blanco y llamó la atención, digamos, y querían ver, me hicieron abrir la caja donde estaba este pedazo de tungsteno. Eso es un comentario que les hago. Bueno, entonces este material es material bimetálico. Lo que se suelda solo es la parte dúctil, lo que es soldable, ¿no?
diríamos la parte B, que sería lo dúctil, y la parte A arriba, que vendría a ser lo duro, el carburo de tungsteno. Entonces, hay lugares donde se ponen, como les decía, materiales diferentes para contrarrestar este tipo de desgaste que se tenía. Si no se hace esto, la cola se va a acabar, ¿no? De adelante va a estar todavía bien, pero la cola ya se va a terminar, ¿no? Acá ponen en estos otros lugares estas barras. A ver, acá hay una, dice, Alan dice, ¿y cómo saber hasta dónde se tiene que soldar? La marca es una tiza o ya está. Está pues, ahí hay una marca natural, o sea, acá uno puede ver de que la mitad está dividido, es como una barra de chocolate blanco, de leche y de chocolate, ¿no? Entonces uno ve y sabe, ahí tiene, no es más, además de que el filete que se le pone es de 8 milímetros más o menos. Dice, para cambio o reemplazo de piezas se revisan los planos del fabricante y recomendaciones de su uso de material de fabricante. Claro que sí. Le hacen, ¿no? Entonces, bueno, ahora, esto vendría a ser, como les dije, el carburo de tungsteno, pero también hay estas piezas, son duras, pero son soldables. Los conocen como chocolate. Acá está. Dije siempre, alguien va a preguntar y mejor le sacaré una foto bastante buena. Ahí está, están empezando a soldar. Está punteado todavía. Tienen que terminar de soldar. Tiene la forma de chocolate y lo llaman, ¿no? Tipo chocolate. Esto se suelda alrededor y solamente se desgasta. Entonces, ¿dónde lo ponen? Lo ponen en estos lugares. Fíjense, tiene su lugar justamente, ¿no? Tiene lugar. Este es el Hardox 500. ¿Por qué se llama Hardox 500? Porque su dureza es de 500 dureza Brinell. De ahí sale. Y tiene la forma de barra de chocolate, claro. Y porque tiene la forma de barra de chocolate, el César Pedro Saavedra, sí, justamente es por eso. Porque tiene la forma de barra de chocolate. Bueno, como podemos ver, estas planchas que ustedes estaban viendo y están preguntando es el Hardox 500. Creo que tengo el catálogo, si lo encuentro les mando más tarde, ¿sí? Les voy a mandar. Hoy les he mandado bastante información al respecto. ¿Por qué tiene la forma de la barra de chocolate? A ver, veamos, ¿por qué tiene? ¿Cuál sería el procedimiento para soldar en acero bimetálico que tiene metal de aporte y se precalienta antes? Lógicamente que hay que precalentar, ¿no? En estas condiciones. Si se fijan, es para estos espacios, esta barra de chocolate es para estos espacios pequeños. Juan levantó la mano. Juan, por favor, por chat la pregunta. Fíjense entonces, lo que pasa es de que en estos espacios le ponen el chocolate, ¿no? En estos, para que no se desgaste el fondo. Como les digo, hay varios materiales que van poniendo, en diferentes lugares, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento para soldar y con qué tipo de electrodo se suelda? Se suelda con el 70-18. Con el 70-18 se suelda. Bueno, fíjense, miren entonces la forma de chocolate para absorber la abrasión del metal, exactamente, ¿no? O sea, la forma que tiene estas gradientes. Esos aceres de alta resistencia están precalificados. No, aquí no, estos están calificados para que se enduren, ¿no? O sea, para que no se los gaste, para que sean completamente duros. Este de acá, por ejemplo, es completamente duro y no soldable, pero sí la parte soldable se suelda y tiene su función, diríamos, ¿no? He visto que también sueldan con el 700 FK, sí, pero es pues 70-18 también, diríamos. Se hace. Vamos a ver más adelante el proceso, un proceso semiautomático. También se suelda con alambre tubular. Y el 7171 tubular es este, pues, o sea, 71 equivale a 70-18, ¿no? En la tracción.
Con eso también se suelda para llegar a aumentar la velocidad de trabajo, ¿no? Vamos a ir viendo. Hay varias presentaciones. Si me detienen, no vamos a terminar. No vamos a terminar, ¿sí? Entonces, yo estoy tratando de darles lo más didáctico posible. Ahí están el Hardox, entonces este Hardox tiene esta forma, ¿no? Es 70-18 lo que se utiliza para César. O también el FKO, ¿no? Entonces acá lo que vale es el talón. Hay que medir la altura, el talón, ¿no? Para probar, el talón. Eso es lo que se mide, el talón. También los costados, fíjense, están rehaciendo, los costados estaban completamente dañados y le están dando forma. Si se fijan, tabla con un tubo y el acabado queda así, de fábrica mismo, ¿no? Con la pintada. O sea, esta es la reparación que están haciendo en el costado y este es el acabado que ha quedado. También lo que se ha observado se va soldando, ¿no? Y es toda una empresa el soldar. El soldar en esta tolva es toda una empresa. Fíjense lo que se utiliza, o sea, por el tamaño, por la magnitud, ¿no? Al principio se veía de que era pequeño, ¿no? Pero acercándonos ya viendo en el trabajo, fíjense la magnitud de la tolva, ¿no? En la parte inferior hay que hacer la soldadura y reparación, recargue de los puños, ¿no? Donde están los ejes. Entonces, se pone carpas para cortar el viento, el flujo del viento, ¿no? Aquí se utiliza, dice, un recargue mecanizado para el proceso con el proceso GMAO. Vamos a ver cómo funciona. Automáticamente está rellenando, ¿no? Su avance también es automático, tiene un sistema que está pegado acá y de giro, ¿no? Podemos ver acá su mecanismo de avance del equipo MISMAC, ¿no? Del equipo MAC. Cuando termina de soldar queda así. Ahí está. Bastante parejo. Entonces, esto se ha hecho con soldadura GMAO, MAC. Y hay que rectificarlo, ¿no? Estos sectores se rectifican y tiene que quedar como estamos viendo. Para eso se utiliza el equipo de rectificado. Entonces, con su cuchilla, llega a rectificar y le da este acabado. Más o menos así. Ahí está cilindrando interiormente, ¿no? Llaman barrenado, taladrado, tienen nombres. En el Perú utilizan mucho barrenado, pero he visto algunas presentaciones. Había una persona, Gustavo Telo, él creo que se ocupa de hacer este tipo de trabajo, lo he visto bastante en Lima. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Bueno, luego le hacen el pintado, ¿no? Y queda como de fábrica. Ahí está. Como nuevo, ¿no? Completamente fabricado así. Muy buena, dice. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al relleno del alojamiento y lo que hacemos en ingeniero ascendente o progresión horizontal? En este caso,
lo están haciendo en el lugar, pues, o sea, alrededor se está soldando con la progresión. La progresión directamente va a ser si se rellena más o menos cantidad, o sea, lo que usted me está queriendo decir quizás sea al un lado y al otro lado es cuando se rellena, se hace un recargue mayor o recargue menor, a eso quiere Acá había algo que dejé pasar, dice Emanuel Loaiza, en aceros de alta resistencia están precalificados. Recuerdo alguna vez que trabajé con el acero Chirox T1 y no figuraba en la tabla de algún fabricante. Se recomienda el 7018 C3 a un A5.5, sería, ¿no? O sea, el C3 debe tener molibdeno o ese tipo de cosas. Sí, hay que ver las especificaciones, ¿no? Bueno, con esta presentación creo que nos hemos introducido en lo que queremos hacer, ¿no? Lo que queremos, lo que estamos orientados esta noche a hacerlo. Aquí hay algún comentario. ¿Qué tipo de ensayos o pruebas se las realizan? ¿Los similares a las anteriores de las normas? No, no. La norma dice, vamos a ir desarrollando, la norma dice, lógicamente, pero se hace, se utiliza más que todo visual, tintas, partículas. Porque no puedes, como les explicaba, no se puede estar haciendo, digamos, esperando resultados, o sea, los arreglos son al dedo, o sea, al vuelo tiene que ser, ¿no? No esperan, no hay planificaciones, es al vuelo que se tiene, planes de emergencia que se llega a accionar. O sea, este camión no se puede dar el lujo de estar parado. ¿Por qué no se puede dar el lujo de estar parado? Porque tiene una inversión bastante grande. No cuesta $100,000, $200,000. Tiene un buen precio. Aquí hay otra inquietud, dice, se realizan las pruebas de los llamados partículas magnéticas, se hace. Nosotros hemos aplicado, a todo el personal se ha capacitado en visual, tintas, partículas, y cuando sospechan lo hacen, ¿no? Cuando tienen el tiempo lo hacen. Vamos a ir viendo otras presentaciones donde se ve eso. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Hay todavía. Dice pruebas llamados P1 realizado, dice, se los realiza pruebas de las llamadas programados. No tengo este detalle. Las planchas de acero A572, y se ha visto en las tolvas son, vamos a ver los aceros, ¿sí? O sea, las planchas que se utilizan acá son planchas casi comerciales, las que se utiliza acá. Lo que sí, digamos, le da calidad es esto de acá, ¿no? Estos son duros, ¿no? Estos son duros. Lo otro es dúctil. Para el mecanizado de los chasis es el mismo tipo de soldadura, el mismo que se ha utilizado, ¿no? 7018 para los chasis. Se utiliza en caso de tolvas, el más usado, líquidos penetrantes en tolvas, dice David Meléndez. Sí, debe ser. Tienen experiencia, ¿no? Los ensayos se utilizan, pero yo les digo, hay que ver la empresa, ¿no? La que se está aplicando, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante, no nos detendremos en este tipo de comentarios, sino nos vamos a detener y no vamos a poder avanzar, ¿sí? Por favor, entonces, sigamos adelante. Entonces les decía de que hay 6 clasificaciones, ¿no? 6 clases de soldadura. Clase 1, la clase 2, clase 3, clase 4, clase 5 y clase 6. Ahora, los tipos de fatiga por los esfuerzos que veíamos, les decían en el D11, bastante explicado, acá solamente los está mencionando como se ve, digamos, ¿no? La norma le está haciendo esa mención, lógicamente que no cambia, ¿no? ¿Dónde están los lugares de fatiga? Está marcando, está indicando, estos son lugares críticos, son lugares de fatiga, está indicando, ¿no? Todos los lugares de fatiga que le interesa a la norma los está mencionando, lo que se ha visto en el AWS de 1.1 bastante detallado, ¿no? De manera total y global. Acá solamente menciona todo lo que les interesa para la aplicación en la especificación de 14.4.
Bueno, esta parte entonces es importante, ¿no? Que hemos hablado sobre el diseño de uniones soldadas. O sea, sobre la clasificación, mejor dicho, de uniones soldadas. Ahora veamos sobre el diseño de uniones soldadas. Lo que va a hablar es lo que hemos visto, ¿no? En el diseño anteriores, ¿no? Planos, dibujos, documentación, dices, requerimientos para las uniones, ¿no? Designación y especificación de material base, material de aporte, ubicación, tamaño, extensión de todas las uniones soldadas, visualización clara y especificación, largo efectivo de la soldadura, tamaño, espesor efectivo, juntas de penetración parcial, juntas de penetración completa, todo eso se ve. Especificación del procedimiento de soldadura. Como parte de la documentación contractual deberá cada tipo de unión soldada referida en planos y dibujos disponer de su correspondiente especificación. Esto se lo hace, este tipo de especificaciones es cuando los estás fabricando, pero sucede también que estas especificaciones te pasan los fabricantes, ¿no? Yo les he pasado hoy día 2 procedimientos, de Komatsu y de Caterpillar. Eso encierra ya estas especificaciones, ¿no? Alan, uno de los participantes que se llama Alan, andaba preguntando sobre procedimientos. Ahí están, les he pasado hoy día de Komatsu, de Caterpillar, procedimientos de donde salen, ¿no? Este tipo de, para facilitar la aplicación, porque les digo, en reparación, calificar, no he visto que lo soliciten, ¿me entienden? No he visto que lo soliciten. Kaix-Lieber. Alejandro dice, Kaix-Lieber, no le entiendo. Bueno, les he pasado hoy día entonces procedimientos de Komatsu, de Caterpillar, buenos documentos que no se encuentran así por así. También me los han pasado de una manera bastante reservada. Entonces, ustedes les he pasado un material bastante bueno y confiable. Entonces, acá tenemos cómo se deben calificar las especificaciones, en el caso que se requiera, y los ensayos. Habla también, mire, requerimientos del ensayo de impacto, lo que hemos estado hablando del ensayo de Charpy. En la zona afectada térmicamente también, ¿no? O sea, dónde se deben realizar, dónde deben estar ubicados. Ahí está indicando cómo se debe realizar el ensayo de Charpy. Esto ya hemos visto nosotros, hemos hablado. Les he pasado un procedimiento del ensayo de Charpy, ¿recuerdan? ¿No es cierto? Hay un procedimiento ASTM. Les he pasado un ensayo, mejor dicho, ASTM. Un documento de ensayo, una norma de ensayo. Entonces, tenemos esa situación. Como vemos, la mayor parte de lo que estamos viendo, estamos repitiendo de las normas anteriores, ¿no? Requerimientos específicos de soldadura, requerimientos de planos y taller de dibujo, dice, ¿no? En las juntas de penetración completa, donde se indique la utilización de respaldo metálico de acero, deberá especificar el espesor y el ancho del respaldo. Hay tablas para eso, ¿no? En las uniones soldadas, conjunta con penetración parcial, deberá indicarse la profundidad del bisel necesario para obtener el tamaño efectivo requerido en la acción del proceso y las posiciones de soldadura. En soldaduras de filete deberá indicarse el tamaño efectivo. Todo esto que estamos hablando, que les estoy leyendo, ya hemos visto el día de ayer y anteayer. Entonces, la norma lógicamente lo rescata del D11. Todo eso lo rescata del D11. No hay una invención. Es por eso que el AWS D144 es una especificación, ¿no? Y ahí estás recuperando todo lo que indicamos, ¿no? Dimensiones de juntas, ángulos de bisel precalificadas para las soldaduras, dice, con junta de penetración completa. Ahí está. Las dimensiones, aperturas de raíz para los diferentes procesos. Tamaño efectivo de la unión soldada a tope. Acá hay algo interesante, dice, el tamaño efectivo de juntas ensanchadas cuando el llenado del metal de soldadura alcanza un nivel de la superficie horizontal en una barra doblada a 90 grados de una sección conformada con un tubo y sección rectangular deberá de ser, le está dando medidas, ¿no? O sea, le está dando niveles, los radios que está dando, ¿no?
Acá, ahí están. Estos. Área efectiva de la unión soldada, también, ¿no? El área efectiva de la unión de las juntas a tope se define como el producto obtenido de multiplicar el largo efectivo por el tamaño o espesor efectivo. Entonces, todo esto hemos visto. También esto hemos visto, ¿no es cierto? Los catetos, cuáles se consideran los lados, ¿no? Cateto teórico. La garganta, ¿cuál es la garganta? Hemos hablado. ¿Dónde se mide la garganta? Ahí está, en el centro. El largo efectivo. El largo curvilíneo, hemos visto, recuerdo que les he indicado en las curvas cómo se toma, cómo se mide, largo mínimo. Dice, el largo mínimo de un filete no deberá de ser menor de 4 veces el tamaño del cateto nominal. Muy interesante, ¿no? El largo mínimo de un filete no deberá de ser menos que 4 veces el tamaño del cateto. Si es de 1/4, el largo mínimo será de 2 pulgadas, de 1 pulgada, ¿no? 1/4, 1 pulgada. Si es de media pulgada, será de 2 pulgadas. O sea, como mínimo. Acá dice el largo mínimo de los segmentos de filetes continuos e intermitentes no deberá de ser menor de 40 milímetros, los segmentos, ¿no? Definición de garganta efectiva, ahí está la garganta efectiva. ¿Cuál es la definición, no? ¿Dónde se toma la garganta efectiva? Tamaño del cateto mínimo. Bueno, todo esto lo hemos visto, ¿no? Área efectiva de una unión soldada en filete. Le hemos visto, ¿no? El cateto mínimo para los espesores menor de 6,3, entre 6 y 12, 5, entre 12 y 20, 6, entre 20, dice 20 espesor y más, 8 milímetros, que sería lo mínimo que es. Acá también hemos visto este tipo de uniones solapadas, ¿recuerdan? Entonces lo vas rescatando de todo lo que es el D11, los tipos, digamos, de uniones que le interesan. Recuerdan que les dije, esto es cuando el metal base son iguales y el metal que se está solapando. En cambio, acá el metal base es mayor y ahí le da esta disposición, ¿no? De estos 2 milímetros, ese es el respiro, diríamos. Unión de solape, el traslape mínimo, dice, entre uniones solapes que portan el esfuerzo será 5 veces el espesor de la parte más delgada. Esto casi es, en varias normas lo toma esos de los 5 veces el espesor, el traslapado. En tanques también hemos visto, creo que eso, la misma medida que da, ¿no? Uniones de esquina, también te habla. Tipos prohibidos de uniones y soldaduras aplicables en dinámicas, dice. Las uniones de soldaduras listadas de 1 hasta el 6 más abajo, como vamos a ver, no son permitidas, salvo que se haga un análisis para asegurarse que los esfuerzos de uniones del metal base y la soldadura cumplan con los rangos máximos admisibles permitidos. ¿Cuáles son esos? Unión a tope, no completamente soldados en toda su sección. O sea, las uniones a topes que no están soldadas toda la sección, dice, no es permitido. A no ser que, bueno, ya hemos visto las categorizaciones, ¿no? Hay soldaduras de segunda. No se debe hacer, dice, con respaldo otro que no sea acero. Aquí está pidiendo de que el respaldo sea acero, dice. Esfuerzos entre componentes para miembros construidos, diseñados principalmente para un esfuerzo axial, ¿no? Tampoco, como segunda parte. 3, soldadura por ranura intermitente. O sea, que tengas un bisel en B, digamos, y que vayas soldando trocitos, ¿no? Intermitentemente. Soldadura con filetes intermitente, tampoco se permite, ¿no? Ranuras achaflanadas o ranuras jotas en uniones a tope para otras que no sea una posición horizontal. Esto solamente se utiliza para posición horizontal, J. Ahí está indicando. Vamos a ver al final un ejemplo y se van a acordar de esto, de esta ranura J para posición horizontal, donde el procedimiento menciona y dice ranura en J. Soldaduras de tapón
y de ranura en miembros de tensión primaria. No se debe hacer este tipo de soldadura en miembros de tensión primaria. Entonces, estas son las 6 restricciones en uniones listadas, ¿no? Que da las 6 restricciones que no se debe soldar. Detalles de la soldadura con filete. La soldadura con filete que soporta un esfuerzo tensor que no es paralelo al eje de soldadura no terminarán en esquinas. ¿Recuerdan eso? Que no se termina, que no es completo, hay unos espacios que se dejan. Vamos a ver más adelante, acá está. Ahí está, mire detalles. Esto no se debe terminar, dicen, ¿no? No unir las soldaduras acá. De nuevo te está indicando la norma, o sea, bastante interesante, ¿no? La norma te dice no unir las soldaduras acá. Y si lo unes, estás desoyendo. O sea, quiere decir que no estás aplicando la norma o no conoces la norma. Algunos piensan que cuanto más soldado esté, es mucho mejor. Pero acá estamos viendo de que no es así porque se concentra tensiones, ¿sí? Excentricidades. La excentricidad entre dos partes de miembros que se intersectan será evitada en tanto sea práctico. Al diseñar uniones soldadas se debe tomar las previsiones adecuadas por esfuerzos flectores debido a una excentricidad. Si hubiese la disposición y secciones de las partes de metal base en la ubicación y tipos de uniones soldadas. Aquí estamos viendo las transiciones. Esto hemos visto, ¿no? Esas transiciones, ¿recuerdan? Entonces, estas transiciones también utilizan los 21 grados que dijimos, ¿no es cierto? La división 1 sobre 2.5 y encontrar el arco tangente, despejando ahí tenemos los grados, sale 21 grados esta operación matemática. Aquí podemos ver los tipos, ¿no? Primero, acá tenemos otro, un segundo tipo. En este caso, solamente la soldadura se rebaja. En este segundo tipo dijimos, parte la soldadura y el material base. Y en este tercer tipo, solo el material base más grueso, ¿no es cierto? Es lo que se llega a desbastar. También hemos visto esto, ¿no? Los desbastes que se hace de las transiciones con radio. Entonces, ya hemos explicado esta parte en el D11. Lo vuelve a repetir. Esta soldadura de combinación, esta toma de las gargantas, también lo hemos visto. El día de ayer hemos indicado, ¿no? En un anexo la norma lo nombra. Y acá lo estamos viendo como un punto. La norma lo está tomando. Los aportes. Los aportes pueden ser usados, dice, en lo siguiente. Empalmando partes de distintos espesores, conexiones que debido a la alineación geométrica existente deben acomodar desplazamientos que permitan un solo ensamblaje. Un aporte de relleno de menos de 6 milímetros de espesor no será usado para transferir un esfuerzo que será mantenido al ras de los bordes soldados en las partes que lleva el esfuerzo. Los tamaños de las soldaduras a lo largo de tales bordes serán incrementados por encima de los tamaños requeridos por un monto igual al espesor de relleno. Vamos a ver en esa figura. Acá es esta la que está indicando. Miren, si se va a poner rellenos como les explicaba, ¿no? Se puede soldar si es delgado, uno solo, pero si es bastante grueso, esto no, ¿recuerdan que cuando es grueso el refuerzo que se pone el relleno, entonces le hacen 2 cordones? En cambio acá solamente está mencionando de que si es delgado, se puede hacer un solo cordón, así, como este detalle que está mostrando. Aquí está lo que les indicaba, ¿no? Es de segundo. Fíjense, este relleno ya es bastante grueso y hay que hacerle otro cordón, 2 cordones, no uno solo. Calificación de uniones. Dice, las uniones que cumplen los requerimientos de la sección 5 y 6, 4, 5 y 6 de esta especificación serán designadas como precalificadas. Las uniones que cumplen con estos requisitos pueden ser usadas sin efectuar las pruebas de calificación. Detalles de la soldadura con filete. Dice, las soldaduras con filete hechos con los procesos SMAO, SAO, GMAO, con excepción de cortocircuito y FKO,
se usan como en la calificación de procedimientos precalificados, ¿no? Vuelve a dar este tipo de situaciones, el traslape 5 veces el espesor, no llegar a los puntos, ¿recuerdan eso? Esta distancia W, L tiene que ser mayor a W y no llegar hasta los puntos, o sea, hasta los extremos. Acá está indicando, dice, mayor o igual que el tamaño del cateto de la soldadura. Si el lado de esta soldadura de filete es media pulgada, esta distancia mínimo tiene que ser media pulgada. ¿Recuerdan? Ayer hablamos eso, ¿no? Acá también te está indicando sobre el boxing, ¿no? Esquina o borde entrante, conocido como boxing, hemos dicho. Te dice entre 2 y 4 espesores, ¿no? Acá de nuevo está explicando esta transición de espesores gruesos a delgados, lo que hemos visto, además de esta otra, ¿no? De transición por biselado de tubo de mayores espesores. Aquí. Hemos explicado el día de ayer bastante esto, ¿no? De nuevo se los está mostrando. ¿Qué hora tenemos? A ver si tenemos tiempo para, antes de ir al descanso, dar una es la y 17. Tenemos todavía, no. Vamos, antes de ir al descanso, le meteremos una píldora, ¿ya? Acá, esto le vamos a poner. Vamos a compartir una práctica. Exactamente. Reparación de un tanque de combustible. De un camión minero, ¿no? Este es el tanque de combustible de un camión minero. ¿Cuánto creen que tiene de capacidad? Si alguien tiene idea, ¿cuánto de capacidad? Aproximadamente. Nadie se anima a decir. Miren, acá están las llantas, acá hay una persona que dijo 800 litros, lo dejaremos en 800 litros, 1000 litros, 200 galones, 3000 litros, David Gutiérrez, Teodoro Jesús 200, Luis Miguel Fernández 1000 litros, Tania Ramos 800 litros, Alex Toses 4 metros cúbicos. Ferreira Madrid, 120 galones, 200 galones, ya, vayamos, sin especular, vayamos al grano, 5000 litros, ya, es demasiado, ¿no? 1300, Alejandro, Limber dice 5000, ya, veamos, lo pararemos ahí. Sucede que este tanque, con el tiempo, está caminando, y hay material, pues, vaso que va proyectándole aquí al tanque, ¿no? Se acaban los guardavasos. Entonces, no funciona y se va acumulando la fuerza, lo deteriora. Acá tenemos, dice, se hace la inspección, evaluación de daño, reparación y control de calidad de un tanque de combustible. Capacidad 1000 galones, 3785 litros. ¿Qué les parece? Interesante. Bueno, acá podemos ver la magnitud del tanquecito, ¿no? El tanque no es pequeño. Podemos hacer una comparación, más o menos. La persona que está parada ahí tiene 1,80, 1,70, 1,75 de alto. Más o menos también, ¿no? El tanque. Bueno, si ustedes pueden ver, tiene manchas. Tiene manchas. Camión minero dice con daño por proyección de partículas ocasionadas por la rueda delantera que produjo abrasión, oxidación y corrosión. Entonces aquí ha ido golpeando, le ha ido gastando, se ha ido corroyendo, ¿no? Se hace la inspección del tanque. Antes de eso, o sea, la inspección antes de que se lo limpie, ¿no? Hay que mandarlo a limpiar. Y mandarlo a limpiar no es cualquier cosa, ¿no? Si ustedes se fijan, es maquinaria la que se utiliza para levantar, para izar el tanque, este tanque, ¿no? Es con maquinaria que hay que desplazarse.
No se puede desplazar así. Lo cargaremos, anda a traer el tanque. No, no. Este tanque tiene su peso, ¿no? Ahí está el lugar afectado. El lugar afectado recibió, digamos, bastantes golpes de partículas abrasivas, se ha llegado a corroer y se ha llegado a pinchar. Entonces acá se ve el daño, ¿no? El daño causado por esa situación. Una plancha de acero A36 se ha llegado a conformar. Se ha llegado a conformar y se ha llegado a utilizar para poder reforzar ese sector. Bueno, se ha elaborado un procedimiento. Este personal de acá estaba en capacitación, ¿no? Se ha elaborado un procedimiento. Lógicamente que antes se ha inspeccionado visualmente, se ha hecho una inspección visual, pero también, digamos, tratando de, o sea, haciendo las cosas bastante correctas, se ha elaborado y se les ha facilitado. Mire, se ha elaborado un procedimiento de soldadura, facilitando. Esto, como les decía, muchos de los materiales, o sea, todo lo que se utiliza es precalificado. Entonces, lo que hay que hacer es ideas, estrategias, como para poder facilitar a las personas que están trabajando y que las cosas sean más amigables. Esto es un procedimiento de soldadura simple y muy efectivo, donde se identifica el material base. ¿Qué material base es? Se selecciona el proceso de soldadura para reparar manual, electrodos de vestido, semiautomático tubular con gas, sin gas, ¿no? O sea, el FKO, automático tubular. Se selecciona el material de aporte con capa base o soporte que va a tener, ¿no? ¿Qué tipo de aleación? Si es 70-18 con alto manganeso, inoxidable, de duro, menor a 350 dureza Brinell, aleación con base de níquel. Identifique el tipo de desgaste y condición de servicio. Si el metal ha sufrido abrasión, cavitación, rodadura, erosión, impacto, corrosión, oxidación, presión, temperatura. Acá hay un comentario, a ver, ¿qué dice? También se aplicó el procedimiento de calificación de protecciones de superficies metálicas de pintura. David Gutiérrez Alejo, también se aplicó el procedimiento de calificación de protección de superficies metálicas con pintura. No, no, acá no. No, 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 no. Bueno, entonces se identifica, ¿no? ¿Por qué condición se ha llegado a deteriorar? Se selecciona el material de aportes resistente a desgastes, en el caso que sea necesario, para poder aplicar. Hay que tomar precauciones para obtener una resistencia deseada, ¿no? La última capa de metal de aporte, hay que controlar la dilución o control de régimen térmico que hay que hacer. Y para precalentar el material hay que utilizar esta fórmula con los elementos que tiene el material base, ¿no? Entonces, puede ser tomando precauciones en la última capa de metal de aporte puro que se ponga, ¿no? Como una precaución, se hace control de dilución en metal base, se puede hacer control de régimen térmico, o sea, quiere decir que no se precaliente, o sea, que no pase de cierta temperatura ese control, o precalentar, dice, utilizando esta fórmula, con el resultado que salga. Tome precauciones para evitar agrietamiento. Si es que hay que tomar es con una capa base de soporte, con precalentamiento, con básico de baja aleación, la base, o un electrodo inoxidable austenítico. Tome precauciones para evitar fisuración o desprendimiento de metal de soldadura. Limitar el espesor de recargue, que no sea muy grueso. Alivio de tensiones. Un martilleo, ¿cómo se llama? Un perdigonado. Un precalentamiento o capa base o soporte también. Entonces aquí tenemos una idea de un procedimiento bastante amigable para la ejecución de soldadura. El trabajo de la reparación, miren, concluido. Ya concluido, ¿no? Después de un año, se volvió a encontrar a la movilidad y se lo tomó esta fotografía y ahí está la reparación que se hizo después de un año de trabajo. Bueno, esta chispa fue directamente explicada
antes de ir al descanso. Ahora sí, nos vamos a perder 10 minutos en el descanso. Nos vemos en 10 minutos para comentar la presentación.